Y hay quienes dicen que la justicia que llega tarde no es justicia, pero en algunos casos, más allá de que quisiéramos que fuera mucho más rápida, incluso en el paso del tiempo, esa justicia es tan importante. Claro, ¿quién recuerda a esta altura que ya pasaron 10 años? Fue un 27 de enero del año 2013 cuando nos anoticiábamos de ese memorándum que se firmaba con Irán, que después de toda una saga fue declarado inconstitucional, en el camino mucho dolor. Luego, en el año 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció que ese memorándum tenía por objetivo darle cobertura a los terroristas. El fiscal fue asesinado cuando se iba a presentar para justamente explicar mucho más lo que eran los elementos que él presentó, y vino una saga larguísima. Familiares, Luis Tichevsky, Mario Averbuch y también la Daya decidieron querellar a la entonces presidenta junto al canciller Timmerman, junto a Steche, Luis Delía, Zanini y otros, Mena, gente de mucho poder. Y estuve revisando, hace 2 años, el doctor Tomás Farini Dugan nos decía: la causa por el memorándum terminará en la Corte Suprema y demorará años. En otros momentos decía: no abrir la causa memorándum con Irán sería un escándalo jurídico. Tenemos muchas notas con él, ¿sí?, donde con una templanza única nos iba diciendo: señores, a pesar de la sensación de los ciudadanos y a pesar incluso del decaimiento de este comunicador también, él, los familiares decidieron seguir. Doctor Tomás Farini Dugan, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme a su programa. Por favor. Bueno, usted lo venía diciendo y ha llegado un día histórico donde estas causas que en su momento, bueno, habían llevado al sobreseimiento de todos los implicados, no solo esta, también hay que decirlo, los sauces y también otra más que la tiene involucrada a la actual vicepresidenta, ¿sí?, Otesur. Bueno, junto con la del memorándum, Casación ha dicho: señores, esto hay que llevarlo a juicio oral. A ver, ¿nos quiere hacer un reconto, doctor? Porque lo suyo, conjuntamente con el doctor Ávila, ha sido de una tenacidad enorme. Cuéntenos un poquito para aquel que se perdió en el camino esta novela tan larga. Sí. Bueno, efectivamente, cuando la causa llega a juicio oral, se ordena la prueba, es decir, las partes presentan su prueba, el tribunal dice qué prueba es aceptable y qué no, y ahí notamos la primer, digamos, señal de alarma. Esto fue, en realidad, antes de esto tuvimos que recusar a la jueza Namer, que era una de las juezas del tribunal, porque ella había ocupado el papel de Nisman, es decir, había ocupado la fiscalía de Nisman y había intervenido en actos concretos como fiscal y ahora aparecía como jueza. Esto era una razón que la tornaba totalmente imposible como juzgadora y entonces tuvimos que recusarla. Luego de que la recusamos, eh, aparece esta señal de alarma que es primero un intento de que declare Ronald Noble de manera anticipada como testigo en la causa. Nosotros advertimos que Ronald Noble había sido imputado por la Cámara Federal, por lo tanto no podía declarar como testigo. Ronald Noble, recordemos, él fue el director general de Interpol, que intervino en la época del memorándum y que tuvo un rol polémico, claramente polémico,
porque por un lado fue señalado por distintas fuentes como aquel que habría hablado con los iraníes, porque los iraníes estaban muy preocupados cuando el fiscal Nisman logra reimplantar las alertas rojas en la causa AMIA, porque lo que quería Irán era que cayeran nuevamente. Y entonces Ronald Noble les dice que la única forma de que caigan era que se llegue a un acuerdo político entre los dos países. Y esto fue el memorándum. Es decir, el memorándum se crea con el único objeto de hacer caer las alertas rojas. Y lo que había atrás del memorándum era una cantidad de negocios que se estaban llevando, digamos, gestionando a través de figuras marginales entre nuestra actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el cerebro del atentado a la AMIA, que fue Mohsen Rabbani, y se utilizaba como conductos intermediarios a Luis Delía y otros sujetos. Es decir, este es un punto muy importante, lo quiero dejar claro, porque el primer argumento que utilizó el tribunal oral para decir que esto no tenía que ir a juicio oral es que se trataba de una cuestión política no judiciable. Esto cuando ocurre, bueno, dicen, ocurre cuando, por ejemplo, el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen las facultades de hacer un tratado internacional, por lo tanto es una cuestión que no se puede discutir. Bueno, pero este no era el punto, y esto lo deja claro el fallo. El punto es, por ejemplo, yo quiero exportar cocaína, entonces firmo un tratado internacional con un país para exportar tractores y dentro de los motores meto cocaína. Y después pretendo usar como argumento que no se me puede juzgar porque es una cuestión política no judiciable. Bueno, eso es mezclar peras con velocidad, es decir, cualquier cosa, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que yo tenga la facultad de firmar un tratado internacional, otra cosa es que yo cometa un delito utilizando como conducto para ocultarlo un tratado internacional. Son dos cosas totalmente distintas. Y el segundo argumento que usó el tribunal oral para intentar evitar el juicio oral, porque este fue una decisión política, no fue una decisión judicial. Lo digo porque los argumentos son así de burdos, no hay una otra explicación. Este no es un problema jurídico, no fue un problema jurídico. El segundo argumento que utilizó es que había una prueba novedosa que tornaba innecesario el juicio y utilizó una figura específica que autoriza a no ir a juicio oral y sobreseer, pero en casos absolutamente burdos, es decir, no un caso como este. Los casos que está autorizado que un tribunal oral sobresea sin ir a juicio son, por ejemplo, yo estoy juzgando un homicidio y aparece el muerto en el juicio. Es decir, está viva la persona. Entonces, no hay nada que discutir. Bueno, nada de esto pasaba en la causa. De hecho, el tribunal oral utilizó un informe de Interpol que se conocía desde el inicio. Nos vienen a decir, bueno, no, pero acá Interpol comunicó que las alertas rojas no cayeron a pesar de la firma del memorándum. Bueno, chocolate por la noticia, lo sabíamos todos eso, no hacía falta. Ese no era el punto, no se estaba juzgando eso. Lo que se estaba juzgando era el riesgo que había importado el memorándum para que las alertas rojas caigan, porque Interpol tenía como doctrina el hecho de que si se llega a un acuerdo político entre los países sobre una controversia que está siendo tratada en Interpol, las órdenes las alertas rojas de Interpol caen. Y este es otro punto importante porque se trató de mezclar, el fallo intentó mezclar, los jueces que fueron recusados intentaron mezclar órdenes de captura internacional con alertas rojas. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Doctor, es clarísimo, usted lo ha planteado muy claro y es algo que aquellos que hemos seguido lo tenemos también claro. Acá hubo, bueno, toda la presión del Estado, de la política, por decirlo así, para que esta causa de manera escandalosa en su momento hubiese sido sobreseída y todos quedaran en la nada. Ahora, Casación ha dicho, señores, no, esto hay que hacerlo avanzar. Cuéntenos un poquito cuáles deberían ser ahora sí los tiempos y si vamos a poder ver ese juicio oral donde estos que están imputados tendrán que dar respuesta por todas las cosas que conocemos. Usted mencionó algunas, la gente ya se olvida, pero hay tanto, están las escuchas, porque muchos no conocimos, pero sí están las escuchas famosas, que eran tan claras, contundentes y increíbles, y que algunos dijeron, no, qué sé yo, estaban hablando de cualquier cosa, más allá de que usted tiene que probarlo en la causa en términos judiciales. Digo, hay aspectos que usted mencionó recién que están dentro de una posibilidad de todo lo que se puede presumir, pero que tal vez, bueno, no están los elementos para decir, bueno, lo que se cerró del negocio fue con Irán tal cosa y con Venezuela y quienes intervinieron
para algo que tenía que ver más allá de las alertas rojas, pero sí hay otras que sí están para confirmarse en el proceso judicial. ¿Cuál es el camino que viene? Sí, lo primero que quería aclarar es que efectivamente es así, porque recordemos que a los pocos días, muy pocos días, de que el fiscal Nilman hizo su denuncia, hizo esta denuncia, que esta denuncia lo dijo la Cámara Federal la causa donde se investiga el homicidio del fiscal Nisman, que fue la causa de la muerte del fiscal Nisman. Es decir, a Nisman lo matan por esta causa, por haber hecho esta denuncia. Eh, a los pocos días de que el fiscal Nisman hizo esta denuncia, fue asesinado y esta causa fue enterrada. Bien, es decir, inmediatamente se la ocultó, se la intentó enterrar a esta causa. Y eso lo que generó, más allá de que después se logró reactivar, lo que ocurrió a partir de ese momento es que muchísima prueba que razonablemente contaríamos con ella hoy, se hizo desaparecer, porque en el mismo momento en que se supo de la existencia de la causa y se archivó esa causa, todos los imputados en esta causa hicieron desaparecer, alteraron precisamente la prueba que hubiera permitido demostrar un montón de cosas que ya no se van a poder probar. Desde ya. Ese es uno de los puntos que es muy importante. Lo que va a ocurrir ahora hay que esperar 10 días, porque es el plazo que tienen las defensas para interponer el recurso extraordinario. Si es rechazado ese recurso extraordinario, las defensas podrán irse en queja, pero eso no interrumpe los plazos. A partir de ese momento tienen que sortearse 3 nuevos jueces para intervenir en este juez, porque estos jueces, estos que firmaron esta aberración jurídica, este sobreseimiento increíble, ya están apartados. Entonces, ahora tiene que sortearse 3 nuevos jueces. Y a partir del sorteo de estos 3 nuevos jueces, cuando quede firme su designación, porque bueno, las partes pueden eventualmente recusarlos, en fin, hay una cantidad de pasos procesales que se pueden dar. Después de eso, efectivamente, tiene que reactivarse esta causa y tiene que fijarse, porque lo único que queda es fijar la fecha para el debate. ¿Verdad? Que va a ser un debate muy largo porque hay muchísimos testigos, más de 300 testigos. Más de 300 testigos. Ustedes fijar fecha es para el juicio oral, ¿no? Es para Sí, señor. comenzar Así es. con todo lo que será el juicio oral. Así es. Doctor Farini Dugan, su expectativa es que ¿cuándo podría ser esa fecha? Más o menos. La verdad es muy difícil porque va a depender de la agenda y de las posibilidades físicas, digamos, del tribunal oral y de los nuevos jueces que estén sorteados. Pero bueno, razonablemente esto debería ocurrir el año que viene, tal vez a mediados o fines del año que viene debería iniciar el juicio, ¿no? Bien. Usted seguro ya está cubierto de, alguien diría, curado de espanto, ¿no? Y estará preparado para que la vicepresidenta, que no ha hablado en el último tiempo, ya dijo que va a hablar, y me imagino que lo que va a decir es victimizándose que, bueno, por todo esto es el partido judicial y que obviamente ahora que ella, bueno, va a dejar el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Quiero agregar un dato más y le voy a preguntar, porque obviamente ella lo va a decir, no tengo duda. Hay algunas cosas que también uno se pregunta con la justicia, ¿no? Porque ¿por qué ahora se demoró hasta ahora que ya estamos en esta situación política interna? Y también apareció otra situación que no es de esta causa, pero que todas están conexas, por ejemplo, de la información de cómo el servicio de inteligencia, el día en que todavía no estaba informado que Nisman estaba muerto, ya estaban haciendo un seguimiento de Jaime Estiuso, de la doctora Arroyo Salgado y de otros, y también el famoso troyano que estaba instalado en el celular del fiscal. Digo, parecería que a veces hay algo de esto de los tiempos judiciales que están vinculados con el poder político. Digo, ahora la pregunta más le voy a agregar. ¿A usted lo apretaron en algún momento con esta causa? Porque a unos cuantos los han tratado de apretar. Mire, no me han apretado, pero hay un pseudo periodista, diría que es un operador. Hay operadores de segunda línea, tercera línea, de cuarta, que lleva mi mismo apellido y que fue utilizado como mascarón de proa para hostigarme, digamos, hostigarme en los medios y demás. Pero bueno,
forma parte del folclore, digamos, desgraciadamente. No debería ser así, pero bueno, uno ya está curado de espanto con esas cosas. Ujú. Eh, los tiempos y la justicia, sí, este es un problema. Este es un problema. En este caso concreto, mire, bueno, el tribunal oral, que por suerte estos jueces que han sido recusados manejaron los tiempos de esa manera, ¿no? No hicieron nada durante los periodos políticos que pudieran ser contrarios a la posición que sostenían las defensas, y cuando eso cambió, esos vientos políticos cambiaron, reactivaron todo esto, pero con un propósito clarísimo, que fue no hacer el juicio. Es decir, todo lo que hizo el tribunal oral, que fue recusado, tuvo por objeto que el juicio no se haga nunca. Inventaron una audiencia que no está en el Código Procesal Penal para simular, para hacer un simulacro de juicio oral, donde la vimos a la vicepresidenta y los demás imputados haciendo grandes alegatos políticos, y echando culpas y demás, que no tuvieron como correlato la prueba, es decir, la producción de la prueba, ni los alegatos de esta parte, digamos, de las querellas. Es decir, no se nos permitió alegar y no se nos permitió probar. Es decir, Recuerdo. un juicio sin juicio. Es decir, un Ujú. juicio donde los imputados decían por qué estaba mal que se haga el juicio. Entonces, y después de eso vino el sobreseimiento. Es decir, esto es otra demostración de la clarísima parcialidad de los jueces. Pero bueno, esa fue una manipulación clarísima de los tiempos. Y después vino todo lo ocurrido con la doctora Figueroa, es decir, que en realidad, de alguna manera, hasta que ella no definiera su fallo, tampoco podían resolverse en las causas que tenía en esa sala de Ujú. la casación, es decir, Ujú. Hotel Sur, Los Sauces, el memorándum, entre otras. Entonces, esto también fue un problema, ¿no? Y bueno, una vez que se resolvió la situación de la doctora Figueroa, recién en ese momento aparecen los fallos. ¿Sabe qué, doctor Dugan? Usted, como dijo, tiene un pseudo periodista que tiene su apellido y que escribió un libro y que ha dicho barbaridades una tras otra, operando, obviamente le habrán pagado muy bien. Cuando termine esto, todavía nos queda, algunos capítulos, tómese un tiempo, escriba toda esta historia en un libro porque es muy importante para la historia argentina. Yo espero que esto que ha pasado realmente va a permitir que todo lo que ha sido tan obvio, tan claro, tan expuesto y manifiesto, finalmente la justicia pueda llegar a una determinación con los elementos que hay, permitiéndonos a todos, entre otras cosas, en ese juicio oral poder saber mucho más de cuáles fueron las intenciones reales y cómo se obró ese memorándum de entendimiento. Así que ya lo desafío para ese libro, pero eso tendrá que esperar a que termine esto que viene. Por el momento, felicitarlo por la templanza y por seguir adelante durante tantos años llevando esto, y aunque la justicia hizo, o la no justicia, todo lo posible, parecería que hay alguna buena luz al final del túnel. Muchísimas gracias por sus palabras y por haberme invitado al programa. El doctor Tomás Farini Dugan, representante de los familiares en esta causa, Luis Chichesky y Mario Averbuch.